Esta vez estamos con un Nissan 2011, el 2.5. Al parecer ya le cambiaron algunas partes. Acá la mariposa, bujías, una bobina nueva. Según me cuenta el cliente, que también ya le cambió todo el arnés. Vamos a tratar de leer los códigos, a ver si alcanzamos de ver algo. Está leyendo. Bueno, pero no vemos ningún código de transmisión para ahorita. Vamos a darle por prender y a ver qué es lo que... A ver. De hecho sí prende. Está prendiendo. Más que no responde el pedal. Sí. No, ahorita entiendo por qué le cambiaron la mariposa. A ver. Ahí está prendiendo, nomás que con mucha falla. Bueno, eso explica por qué le cambiaron las bujías y las bobinas. Ok. Vamos a ver aquí primero cuál podría ser el problema, si es problema mecánico o eléctrico. Ok, aquí seleccioné el pedal y también el throttle body. De hecho yo veo que sí responde, la computadora sí lo ve. Ahí se pueden dar cuenta que sube. Ok. Si ustedes ven ahí, los números están cercano, pero pucho el pedal. Va a 4 voltios del pedal. Y también el throttle position, que va a 1.3. Antes de volver un poco loco, lo que voy a hacer es de que voy a checar ahorita los cilindros, porque pienso que tiene un problema de cilindro, misfire, pero voy a ver qué cilindro que está fallando. Según, vamos a decir según, porque no estamos 100% seguros. Esto jala, esto no, este tampoco y este tampoco. La desconecto y parece que no tiene chispa. Okay. No hay chispa. Okay. Y este también, no hay chispa. Vamos a ver esto. Tampoco tiene chispa. Estos tres no tiene chispa. Vamos a agarrar el diagrama y checamos por qué no hay chispa en este. Ya tenemos ubicado nuestro diagrama. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a checar cómo trabaja el circuito. Prácticamente está jalando nomás una bobina. Ok, ya chequé acá. Tengo la corriente. Ok. Cierra. Igual están los tres. Igual está esto. Entonces lo que voy a hacer es conectarle mi otra máquina. A ver las señales mejor. Aquí ya tengo conectado mi osciloscopio. De acuerdo a la información que tengo. Lo siguiente. Ok. Acá me está dando el pico que debo de tener en el 1. Este es el 2. La desconecto el 2 y sigue igual. Okay. En el 1 está bien. Ahora acá en el 2 le cambié la aguja. A ver si la aguja era el problema, pero no. Sigue igual.
definitivamente no estamos viendo el pulso de la computadora. Voy a cambiarlo del 1. Okay. Ahí abajo voy a poner esto acá. Como ven, ahorita está jalando el 1. Le puse acá lo que estaba en el 2. Le voy a poner esto acá en el 2. El canal 2 no había dicho y no da nada. Lo muevo para otro canal. No, nada. No hace ninguna diferencia. Entonces, ¿qué está pasando acá? La computadora no está mandando el control hacia las bobinas. Ok. Entonces nada. Aquí creo que se acaba nuestro diagnóstico. Computadora dañada. Ok. Ya le cambiamos la computadora. Estamos tratando ahorita de programar. Tenemos nuestra llavecita acá. Acá no se alcanza a ver bien. Ya terminamos ya la programación. Ahorita vamos a ver si arranca. Ok. Ahí arrancó. Vamos a ir para frente. Ok. Y aquí tenemos el resultado. Ya no está temblando nada. Cerramos la computadora. El diagnóstico fue un éxito. Aquí tenemos la computadora vieja. Y bueno, pues esto ya no sirve ya. Y ahí estamos. Es todo lo que hacemos con este vehículo. Y pues hasta pronto.